Estás escuchando Silencio en Bhopal, una docuficción sonora exclusiva de Podimo, con Clara Lago, producida por Kilohercios y Decibelios. Esta historia está inspirada en hechos reales. Los personajes e incidentes retratados en esta producción son ficticios, aunque algunas circunstancias y características concretas están inspiradas igualmente en personajes reales. Solemos asociar la violencia a un acto de agresividad, ruidosa, necesariamente traumática. Pero a menudo la violencia es silenciosa y la muerte se cuela por una rendija y sin avisar. Muerte silenciosa es lo primero y lo más terrible que se me viene a la mente al pensar en lo que ocurrió en el municipio indio de Bhopal. Un silencio y una violencia que se extienden además hasta más allá de esa noche. Un silencio institucional para una violencia injusta. El silencio y la violencia del olvido, el que pretenden imponer los poderosos a quien les conviene borrar de un plumazo todo lo que ocurrió en una única noche fatídica y cuyo eco de dolor se repite cada una de las noches que le siguieron, hasta más de 3 décadas después. El dinero, la imagen y la presión del primer mundo haciendo todo lo posible para borrar el dolor de varios miles de almas anónimas, olvidadas en una esquina del mundo opuesta a la nuestra. Esa noche, el silencio convencional se rompió. Y empezó ese otro tipo de silencio. El peor de todos. El social. El institucional. Este es mi granito de arena en la recuperación de una justicia no consumada. Esto es Silencio en Bhopal. Pero hasta hace pocas semanas yo ni siquiera había oído hablar de Bhopal, ni de Union Carbide, ni del desastre. Hola Maite, soy Nerea. Mira, lo siento, pero creo que me voy a retrasar un poco con el artículo, ¿vale? ¿Tienes lo otro para publicar a cambio? ¿Lo del transhumanismo que escribió Paula? ¿Lo reprogramas y colgamos lo mío la semana que viene? Si no te va bien, te lo intento tener para mañana por la tarde, pero es que estuve anoche en una charla y, bueno, me he encontrado con algo que quiero investigar un poco más. Llevo toda la noche buscando información y, en fin, a ver si escuchas esto dentro de un par de horas cuando te levantes y me dices algo, ¿vale? Buenos días. Maite, mi jefa de redacción en Hill & Johnson, me había encargado hace unas semanas un artículo sobre el coronavirus. Por si no nos conocéis, en Hill & Johnson Mag procuramos encontrar enfoques frescos y novedosos a temas de actualidad. Somos rigurosas y pacientes y planteamos acercamientos comprometidos a temas que a menudo son algo delicados. No diré que a veces no pequemos de ambiciosas. De hecho, supongo que es esa misma ambición la que me llevó a aceptar un reportaje sobre un tema del que de primeras no conocía demasiado. Pero en eso consiste el periodismo, en moldearse a una misma a través de todo aquello que se va investigando y conociendo. En este caso, el impacto de la COVID-19 en zonas desfavorecidas. ¿Un reportaje demasiado grande para una modesta publicación online generalista como la nuestra? Quería pensar que si me trabajaba un buen proceso de documentación, el resultado terminaría teniendo una cara y unos ojos más que presentables. Así que sí, lo había aceptado y le admití a Maite una fecha de entrega no especialmente holgada. ¿Qué más daba? Me pondría a tope con esto y eso me serviría para olvidarme de mis preocupaciones primermundistas, aunque fuera fijándome en problemas mayores. Así que enfrenté la situación como mejor sé, investigando. Y no íbamos desencaminadas. La pandemia global es justo eso, global. Afecta a todos por igual sin importar el nivel socioeconómico y las posibilidades de cada uno, ¿verdad? Pues no. Cualquier problema de alcance global siempre es más despiadado en ciertos lugares del mundo, donde se ceba más y peor con sus víctimas. Al final, la variable más obvia en la expansión de una enfermedad es el contagio,
y no todo el mundo tiene las mismas herramientas para combatir un contagio. La cuestión es especialmente crítica en países que han sido maltratados por la pobreza, el hambre y las guerras, que tienen sistemas sanitarios deficientes y pocas condiciones de higiene. Independientemente del impacto del virus desde un punto de vista del contagio, las condiciones de vida de estas poblaciones ya son lo suficientemente delicadas como para ahora tener que gestionar una enfermedad potencialmente mortal. Y teniendo en cuenta que se calcula que el número de personas necesitadas de ayuda humanitaria asciende a 1.000 millones en todo el mundo, los efectos de la enfermedad pueden ser dramáticos. Empecé por acercarme a esta misteriosa enfermedad, la COVID-19. Una amiga mía, que es médico, pudo aportarme algo de información. Su experiencia es la de una pediatra que en los peores momentos de la pandemia fue integrada en un equipo dedicado exclusivamente a tratar pacientes con coronavirus. De atender a niños pasó a atender a adultos, y las historias que me contó no fueron muy bonitas. Las que todos conocemos ya. Pacientes en edades alarmantemente bajas, bastantes de ellos con menos de 55 años, cuadros moderadamente inexplicables en los que la enfermedad hace estragos de modos casi nunca antes observados, UCIs llenas y la desagradable tarea de decidir a quién se prioriza para ser ingresado, en función de su edad y esperanza de vida. Pero me preguntaba, si todo esto ocurre aquí, ¿cómo se vive esta crisis en esos lugares de los que hablaba? En esos países con menores recursos técnicos, con infraestructuras menos preparadas y con pacientes cuyas vidas están menos acomodadas. Sin tener que irnos tan lejos, en Reino Unido la desigualdad étnica ha incrementado desde la pandemia. Los barrios más afectados son los barrios pobres, los barrios de extrarradio de Londres, Manchester o Bristol, habitados por gente que no puede hacer sus reuniones de forma virtual y que tiene que salir a trabajar, a reponer nuestros supermercados, a cuidar de nuestros ancianos y limpiar nuestras calles. Gente que no se puede permitir el lujo de trabajar de forma segura desde casa. Sadiq Khan, el alcalde de Londres, señalaba que las minorías étnicas están más expuestas, ya que ocupan los puestos de trabajo que están al pie del cañón. Un muy buen ejemplo son los trabajadores de las residencias de ancianos. Un 67% de sus empleados son de minorías étnicas varias. En nuestro país hemos visto cómo los trabajadores en situación no regularizada, los que hacen la recolección de los campos, por ejemplo, son uno de los colectivos vulnerables. Migrantes sin papeles, sin contrato formal, que a la hora de perder el trabajo no tienen ningún derecho de subsidio. Además, suelen vivir en alojamientos que no ayudan a la detección del contagio del coronavirus, al dormir varias personas en pequeños habitáculos. Sin una garantía sanitaria ni un espacio salubre para vivir, los contagios se disparan. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ha insistido en el grave problema que tienen los países con menos recursos para frenar los contagios por falta de elementos tan comunes como agua o jabón, por no hablar de mascarillas o desinfectante de manos. Esta pandemia ha puesto al mundo del revés, ha cambiado todos nuestros hábitos y nuestra forma de relacionarnos. Todos la hemos sufrido en mayor o menor medida, pero debemos acordarnos de que los que más la sufren son los de siempre. Esta investigación, y creo que mi vida con ella, dieron un vuelco. Me di cuenta de mi privilegio al tener un portátil, conexión a Internet y un trabajo que se puede ejercer desde el salón de mi casa. La investigación no era fácil. La situación era demasiado reciente y confusa. Pero todo cambió cuando di con una charla en un hotel de Barcelona. La ocasión casi era hecha a medida. Incidencia de la COVID-19 en zonas con pocos recursos. Parecía interesante hasta para quien no tuviera que escribir un reportaje en una revista digital. Además, al día siguiente me entrevistaría con un epidemiólogo, de modo que con lo que oyera en esta charla podría ir incluso un poco mejor preparada. Al evento acudieron varios profesionales de distintas procedencias a transmitir sus conocimientos y explicar sus experiencias. Científicos, médicos, cooperantes y sociólogos. El asunto me pilló tarde. Cuando me enteré, el proceso de acreditaciones ya estaba cerrado.
No tenía credencial, pero un pálpito me disparaba directa hacia el hotel a pesar de ello. Y acerté. Tras insistirle al de la puerta, me dejaron pasar como periodista, con una tarjeta de alguien que había cancelado a última hora. Marta L. Allá donde estés, y seas quien seas, gracias. Hola, muchas gracias a todos por venir aquí. De entre todos los ponentes, alguien me llamó especialmente la atención. Una de esas personas que no sabes identificar muy bien a dónde pertenecen. Quizá porque no pertenecen a ningún sitio en concreto, o puede que porque son de todos los lugares al mismo tiempo. O a lo mejor es que sencillamente no soy tan buena fisonomista. Era una cooperante, miembro de una ONG. De pelo claro, rubio desvaído, pero piel tostada. Nórdica quizá, muy viajada. Hablaba con firmeza, cierta gravedad pero cero afectación. Un rótulo la acreditaba como Astrid Eabari. La verdad, desde las ONGs hacemos lo que podemos, pero poco podemos conseguir en zonas donde escasea el agua o incluso el jabón, donde no hay camas para los enfermos, donde no hay dinero para tratamientos médicos. Es más, a pesar de todos los datos que podamos reunir, el problema es bastante más grave de lo que parece, porque la escasez de test y PCRs hace que no se reporten todos los casos. A pesar de estar grabándolo todo con el móvil, yo iba tomando notas como podía, intentando extraer los temas importantes de entre un montón de datos referentes a cosas que sencillamente se me escapaban. Ahí había mucho material interesante, demasiado quizá. Mi infame síndrome del impostor volvió a venirme a la cabeza. ¿Era yo una intrusa en un mundo que desconocía? ¿Daría la talla a mi reportaje? Mientras me planteaba todo eso, algo de lo que dijo Astrid me llamó poderosamente la atención. Un dato que me parece significativo, por ejemplo, es el caso de Bhopal. He estado ahí hace un par de semanas y la verdad es que la cosa está incluso peor. Como sabéis, la India ya pertenece al grupo de países más afectados por el coronavirus. Pero para los que no lo sepáis, Bhopal es una ciudad de la India que fue escenario en los años 80 de un accidente químico gravísimo. Hoy te paseas por sus calles y aún te encuentras a víctimas de todo aquello. Es descorazonador, de verdad. Gente mayor, gente joven, muchos afectados. Y lo que ocurre es eso, que los expertos pronto han visto en Bhopal que todos los fallecidos por coronavirus resulta que eran víctimas de la tragedia. Todos. La relación es clara, es directa. Siendo las vías respiratorias el principal foco de afectación del virus, claro, no extraña que toda esa pobre gente tocada de los pulmones sean los primeros afectados. Y la COVID es circunstancial, es algo que ha ocurrido, era difícil de prever y más difícil de controlar. Vale, pero que esa gente no está siendo solo víctima de eso, que está muriéndose sobre todo por culpa de la negligencia capitalista de una empresa occidental. Me refiero a la empresa que plantó ahí su fábrica de pesticidas y que terminó volando por los aires. Una tragedia, de verdad. Bueno, pues así en muchos lugares. Sitios que ya están tocados y que son los primeros en caer cuando hay una tragedia de tipo más general, más mundial. Todos sabemos que el mundo es desigual, pero en estos casos las cosas nos recuerdan que no solo es desigual, sino también más cruel para unos que para otros. En fin. Salí del hotel con la mente disparada. No podía dejar de pensar en 1000 cosas. Lo primero, en mi reportaje sobre la COVID-19 y la entrevista que tenía al día siguiente con el epidemiólogo. Pero otra idea me rondaba y le robaba el foco al coronavirus. Bhopal. Ese nombre se había quedado pegado a mi memoria y por algún motivo no se quería marchar de ahí. Obviamente lo primero que hice fue disculparme conmigo misma. Yo nací en 1990. Si eso ocurrió en los años 80, era lógico que no supiera nada de esa tragedia. Muy lógico, ¿no? Pero eso era simple autoengaño. Semejante desastre, si es que había sido tan grave como parecía contar la cooperante, debería ser de conocimiento público. Y no creía haber leído nada al respecto en todos estos años. Bhopal, India, desastre industrial, un enorme número de víctimas. Pero nada,
tenía que seguir con lo de la COVID, que era lo que me pedía Maite. Quizá en otro momento podría investigar al respecto. Pròxima estació, Trinitat Nova. enllaç amb línia 4, línia 11 i final de línia. Ese otro momento fue el metro de vuelta 10 minutos después. No podía olvidar el tema. Tenía que saber más. Abstraída, sin apenas prestar atención a las medidas de seguridad sanitaria y la distancia recomendada, hice una búsqueda rápida en el móvil. Una tragedia. Una empresa norteamericana con una fábrica de pesticidas instalada en esta ciudad de la India. Aparentemente hubo una fuga de gas tóxico, fruto de varias negligencias laborales y políticas. Esto ocurrió la noche del 2 de diciembre de 1984, y el asunto aún arrastra consecuencias. A la mañana siguiente estuve de charla con el doctor. Prefirió que mantuviera su identidad en privado a pesar de que sus explicaciones me resultaron más sorprendentes que polémicas. En esencia, me contaba que lo que había evidenciado la COVID es, en cierto modo, una difuminación de las líneas entre lo que consideramos primer y tercer mundo. Astrid y varios de los ponentes hablaban la noche anterior de que los estragos de la pandemia siempre son peores en zonas desfavorecidas, pero lo que el doctor Ege me contaba es que si algo se ha puesto de manifiesto es una cierta superioridad moral europea, en cierto modo totalmente falaz. Hemos creído que esto no iba con nosotros, que los países africanos, asiáticos, latinoamericanos se llevarían la peor parte mientras nuestros líderes europeos confiarían en la supuesta eficacia de sistemas sanitarios mucho más avanzados. Y si lo pensamos, no deja de resultar obvio. Con los números en la mano, los más afectados en toda esta crisis han sido, por así decirlo, países avanzados. Estados Unidos, Italia, Corea del Sur, España. En el caso de Estados Unidos, es más, el problema se ha agravado por culpa de su sistema sanitario. Tras el fracaso de Obamacare, sigue siendo el único país rico sin un plan nacional de salud con más de 27 millones de personas que carecen de seguro médico. A día de hoy, sus estadísticas van en aumento y el número de muertes es atroz. Ay, mi cosita. ¿Quién te quiere a ti? Sí, buenas tardes. Ah, sí. Hola, buenas tardes. Me llamo Nerea Sauleda, soy periodista y... Un segundo, ahora le paso a mi compañera. claro. Gracias. Sí, dígame. Hola, mira, sí, le comentaba a tu compañera que soy periodista y estoy en una revista digital, la Hildy Johnson. Sí, la conozco. Es por una entrevista. Sí. Estuve ayer aquí en el hotel en la ponencia de la COVID y me gustaría hablar con una de las invitadas, Astrid Eabari. Sí, Astrid. Sí, la conozco. ¿Le puedo decir que le has llamado? No, un contacto solo. Oh, no, Su eso- mail, si puede ser, o el teléfono. No, la ley de protección de datos... ¿Ah, el mail tampoco? Claro, no puedo. Claro, Es imposible. claro, pero... No puedo Vaya, es que darte soy nada, periodista. de verdad. Ya, pero no, Claro, es sí. imposible. Lo siento. No, lo entiendo. Vale. De acuerdo. Bien. Muy amable. Adiós. ¿Twitter? Hola, Astrid. Gracias por seguirme. Mi nombre es Nerea, soy periodista. Estuve anoche en la conferencia. Me gustaría que habláramos sobre Bhopal. Estoy escribiendo un artículo y el tema me llamó mucho la atención, la verdad. ¿Te importaría pasarme tu contacto? Mil gracias. La única conclusión que saco de los distintos puntos de vista, tanto del doctor como de la charla que presencié y de mi propio sentido común, es que en este tipo de casos, como es la pandemia del coronavirus, las desigualdades socioeconómicas se evidencian de maneras distintas. Las fronteras políticas se difuminan y los desastres ocurren por motivos que de entrada se escapan a nuestra comprensión.
Pero a poco que empezamos a indagar, vamos encontrando detrás de muchos de ellos un denominador común: el de la negligencia, la desidia y el desprecio por las vidas humanas. Conocemos este tipo de conductas, estamos habituados a esta clase de comportamientos de los estamentos de poder y aún así, a menudo, la tragedia nos pilla por sorpresa. Speechless, really. I can't say much except that we feel so sorry for the losses that we had. Of course, definitely, this is what we're all. How long will it take? It's easy. It's still early to say that because it's 1 gonna year, take. 2 years. My parents are gonna be happy seeing me in a white dress. I'll be looking like a princess and everything. So I was really happy. El pasado 5 de agosto se producían 2 explosiones en la ciudad libanesa de Beirut. La primera generó una nube rojiza que se elevaba hacia el cielo desde el almacén, alojado en el puerto en el que se había producido. La segunda, de magnitud muchísimo mayor, sacudía la ciudad y generaba una onda expansiva arrolladora. El sonido se pudo oír desde una distancia de 250 kilómetros. Los daños se registraron hasta en un radio de 10 kilómetros. El accidente dejaba un conteo de más de 150 muertos y cerca de 6.000 heridos. La explosión fue causada por 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que llevaban almacenadas en la nave en cuestión desde hacía años, cuando el carguero ruso que las transportaba había sido declarado no apto para la tarea. El barco se marchó sin su carga y la sustancia fue almacenada y olvidada después de que el dueño del almacén cayera en la bancarrota y se viera obligado a abandonarlo. De nuevo, una historia de negligencia, de desprecio por las normas de seguridad. Un eslabón más en una larga cadena de accidentes químicos o desastres industriales que han sacudido la sociedad del momento. Más allá del infame caso de Chernóbil, la humanidad tiene un triste historial de tragedias industriales. En 1906, por ejemplo, el de Courrières se convertía en el peor accidente en una mina en la historia de Europa. En ella, una gran cantidad de polvo de carbón combustionaba y generaba una explosión que acababa con la vida de más de 1.000 trabajadores. Más incluso fueron las vidas perdidas en otro accidente minero, el sucedido en Benxi, China, en 1942. De nuevo, gases liberados por el carbón explotaron y se llevaron por delante a más de 1.100 operarios. 1.300 fueron los fallecidos en la explosión del arsenal de Capo Ochri, en el Punjab, cuando un estallido en un depósito disparó metralla y proyectiles hacia la ciudad de Islamabad. En el año 2013, más de 1.100 personas fallecieron en el incendio y derrumbamiento del Rana Plaza, un edificio de Bangladesh que alojaba algunos locales comerciales y fábricas. Horrorizada por lo que veía, por todo lo que suponía en coste de vidas y en consecuencias de una filosofía capitalista, el accidente de Beirut me devolvía una vez más a Bhopal. No quiero caer en la frivolidad de relacionarlos de ninguna manera, pero en cualquier caso no podía pensar en uno sin acordarme del otro, sin pensar en esa noche, la del 2 al 3 de diciembre de 1984, cuando una de las fábricas de la empresa norteamericana Union Carbide colapsó. Implantados en la India y a través de una filial fabricaban un producto llamado Sevin, cuyo principal componente era el isocianato de metilo, uno de los gases más letales que se conocen. La negligencia, el ansia capitalista y el desprecio por las normas de seguridad hicieron estallar uno de los depósitos, que esparció el gas por toda la zona residencial, arrojando un total de 1.754 muertos. O por lo menos eso aseguraron las autoridades. Las cifras de posteriores recuentos sobrepasan los 3.000 fallecidos. Las autoridades indias niegan estos números, ya que al parecer el número de solicitudes recibidas de las familias que reclamaban una indemnización era mucho menor. Pero no tenían en cuenta varios factores. El primero es que muchos de los cadáveres
jamás fueron reconocidos ni reclamados. En las fosas comunes se apilaban los cuerpos sin vida. En la puerta del hospital Amidia, las fotos de niños, mujeres y ancianos fallecidos estuvieron pegados durante meses sin que nadie los identificara. Alrededor de 500 retratos. El desastre eliminó a familias enteras, así que algunos muertos no tenían quien los reclamase. Además, muchas familias vivían en asentamientos irregulares, en chabolas de cartón y paja, sin ningún reconocimiento legal y por lo tanto sin figurar en ningún registro. Con todos estos datos y hechos que iban aflorando en mi investigación, colándose en un reportaje que cada día quería hablar menos del coronavirus y más de Bhopal, me empecé a cuestionar. ¿Qué hacía yo intentando escribir un artículo pop sobre el coronavirus cuando hay tragedias olvidadas que aún nadie ha podido resarcir? ¿Es mi trabajo hacer justicia con una gente que lleva 35 años siendo sistemáticamente olvidada? No, claro, pero supongo que puedo aportar mi granito de arena, por lo menos desde mi punto de vista periodístico. Es nuestra responsabilidad, la de los periodistas, dar voz a quien no la tiene. ¿Por qué hay algunas tragedias que cobran relevancia mientras que otras caen en el olvido? Es algo que me inquieta. Especialmente porque algo que podría ser susceptible de ser respondido con un simple "no hay respuesta", en realidad sí las tiene. Respuestas. Muy siniestras además. Casi siempre relacionadas con la política, con los intereses económicos, con la diplomacia y el prestigio, con un montón de conceptos que son ajenos a la gente de la calle, a los vulnerables, a los menos favorecidos, a los que precisamente no firman acuerdos ni redactan contratos, a los que no están durmiendo tranquilos mientras una fábrica de su propiedad entra en estado crítico, a los que tienen que lidiar principalmente con el problema y terminan siendo víctimas. Así que me habría gustado empezar mi reportaje con una pregunta retórica. ¿Por qué recordamos ciertas tragedias mientras otras caen irremediablemente en el olvido? Pero como digo, creo que ya conocemos la respuesta. No sabía cómo iba a empezar mi reportaje, pero sí sabía cuál iba a ser su temática. Lo del coronavirus tendría que esperar. Hola, Nerea. Perdona, soy Astrid. Encantada de hablar contigo. Me alegro de que te pareciera interesante la charla. No podemos vernos, lo siento. Me marcho a la India unas semanas más, pero estaré conectada por aquí por si me quieres preguntar algo. Adelante con tu reportaje. La tragedia merece ser conocida. Cuando profundices en la info ya verás los datos. Pero de entrada decirte solo que no te quedes con esos 3.000 fallecidos. Eso fue la primera noche. La cosa es mucho peor. Aún sigue muriendo gente por culpa de las consecuencias del escape. De 3.000 se ha llegado a algo mucho peor. Algunos recuentos lo cifran ahora mismo en más de 30.000. Los heridos podrían sobrepasar los 500.000. 500.000. 3 de cada 4 habitantes de Bhopal. Son cifras duras, difíciles de creer. Me las repito constantemente en mi cabeza. 30.000 muertos ha arrastrado en 35 años una noche trágica. 500.000 afectados desde entonces. Una locura, se dice pronto. Hey, Maite, mira, es que no me puedo centrar ahora en lo del coronavirus. Perdona, de verdad. Si quieres te hago algo rápido y mal, pero ya sé que ni vas a querer ni tampoco es mi estilo. ¿Se lo podrías pasar a otra, a Anela o a Helen? Yo le mandaría toda la documentación que he ido encontrando. Pero es que ahora tengo algo mejor. En fin, sé que dicho así suena fatal, pero es importante. ¿Has oído hablar de Bhopal? Que ya imagino que no. Así que en cuanto escuches esto, por lo menos googlealo. Yo he pensado que me voy a centrar en esto si no te parece mal. Sé que te rompo los esquemas y que ya tenías planeado lo otro, pero siento que es lo correcto. Y quiero hacer un poco de justicia de vez en cuando, aunque sea desde mi modesta escala. En fin, espera escuchar toda la historia, de verdad, porque hay historias e historias. Y esta es de las que merecen ser contadas. Bueno, dime algo. Aquí empieza Silencio en Bhopal.
Has escuchado Silencio en Bhopal, una serie exclusiva de Podimo con Clara Lago, producida por Kilohercios y Decibelios.